Primera de Corintios 1:30. Lo voy a leer ahora en otra versión, aunque casi todas las versiones son iguales. Dice, pero Dios, Dios habla hoy, dice, mismo nos ha unido a ustedes con Cristo Jesús y ha hecho también que Cristo sea nuestra sabiduría, nuestra justicia, nuestra santificación y nuestra liberación. De esta manera, como dice la Escritura, si alguno quiere enorgullecerse, que se enorgullezca del Señor. ¿Qué está diciendo la Escritura? Que Jesús se hizo algo por nosotros. Entonces, muchas veces nosotros en nuestro caminar como creyentes, siguiendo el tema, ¿cierto? En nuestro caminar como creyentes aprendimos nuestro caminar en amor, aprendimos, ¿cierto?, del fruto del Espíritu Santo, pero en nuestro caminar como creyentes parece que nos olvidamos que Jesús se hizo sabiduría por nosotros. Este es un tema que nos enseña constantemente en la iglesia. Este es un tema que normalmente se desconoce por la mayoría de los creyentes. Pero todos los creyentes, al entender que Jesús se hizo sabiduría por nosotros, no podemos decir nosotros que nos hace falta esta sabiduría para nuestra vida cotidiana o nuestras decisiones importantes que debemos tomar. Dios siempre está allí con nosotros porque Él siempre desea guiarnos. Él quiere que vivamos nuestra vida con sabiduría. Él quiere que vivamos nuestra vida con un propósito. Y Él quiere que lo vivamos a plenitud. Él no quiere que lo vivamos a medias. Ahora, en nuestro caminar como creyentes, ¿cierto? Podemos ver entonces que muchas veces decimos nosotros, pucha, pero es que no sé cómo hacer esto. Vamos a leer algunas escrituras y vamos a ver que el corazón de Dios, Él quiere que nosotros sepamos y entendamos. Vamos al Salmo 32, del 8 al 10. Salmo 32, del 8 al 10. Y vamos a aprender estas semanas en nuestro caminar como creyentes el cómo ser guiados por el Espíritu de Dios. Salmo 32, del 8 al 10. Dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos, y no seáis como caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas para el que espera en Jehová, le rodea la misericordia. Hay otra escritura en Isaías 48, 17 y 18. Así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Y vamos a ver otra escritura más. Dice, Romanos 8, 14. Esta para nosotros es más familiar. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces hemos visto 3 escrituras en que habla de que Dios quiere guiarnos, quiere que nosotros entendamos sus caminos. Ahora, si nosotros como nueva creación tenemos al Espíritu Santo en nosotros, además la palabra dice que tenemos la mente de Cristo, ¿cierto? También la palabra habla de que nosotros somos sus ovejas. Somos ovejas del buen pastor. Y para eso podemos leer Juan 10, versículo 1 al 5, y luego vamos a saltar al versículo 11 y 27. Dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es el ladrón y salteador. Verso 10, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. El ladrón no viene sino a hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor.
El buen pastor su vida da por las ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Entonces, por muchos años se nos ha dicho que es complicado escuchar la voz de Dios. Pero aquí Jesús está haciendo otra afirmación. Jesús está diciendo que nosotros somos sus ovejas y que nosotros como ovejas escuchamos la voz de Dios. Que nosotros como ovejas sabemos cuál es la voz de nuestro pastor. Entonces, yo no digo, yo no escucho de Dios. Lo que yo hablo es, yo soy su oveja. Yo escucho su voz, yo conozco la voz de mi pastor y yo le agrego otra cosa y yo lo sigo y obedezco rápido. Entonces constantemente yo estoy hablando eso. Sí, Señor, yo soy tu oveja, yo escucho tu voz, yo no estoy confundida. Yo te tengo a ti, tú me has habilitado para seguirte en los caminos que tú tienes preparados de antemano para mí, para realizar las buenas obras que tú has preparado, que están en mi camino. Entonces yo, al ser tu oveja, yo escucho, porque yo sé quién eres tú. Y la Biblia dice que las ovejas de Él no escuchan otras voces o no siguen otras voces. Entonces yo también hablo lo mismo para mí. Yo digo, yo no escucho otras voces, yo no sigo. No significa que no hay otras voces alrededor. Hay otras voces, muchas. La voz de tu alma, el razonamiento. La voz de tu cuerpo, los sentidos físicos. La voz de las circunstancias que están a tu alrededor. Hay muchas voces. También la Biblia habla de huestes espirituales que están ahí, ¿cierto? Y que también hablan. Entonces, ¿qué voz seguimos? La voz que tú has determinado seguir. ¿Y cómo lo haces? ¿Cómo caminas este camino? Por fe. El justo vive por fe. Entonces, si Él dice que yo escucho su voz, entonces yo hablo que yo escucho su voz. Siempre. Y digo, y yo le agrego más cosas también. Y digo, Señor, yo siempre estoy en el tiempo correcto, en el lugar correcto, me relaciono con las personas correctas. Gracias, Padre, porque yo sé las decisiones que debo tomar. Gracias, Señor, porque siempre estoy escuchando de ti. Y Señor, y si mi camino se va por otro lugar, Padre, rápidamente tú enderezas mis veredas porque yo he puesto mi confianza en ti, Señor. Eso es lo que dice la Escritura. Entonces, yo hablo eso a mi vida de manera personal. Entonces, siempre debemos partir poniendo una base para nuestras enseñanzas y vamos a comenzar a entender qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros en nuestra vida. Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Qué significa el guiar? ¿Qué significa guiar? Significa guiar, conducir asegurando con las manos como cuando tú llevas el volante del auto, ¿cierto? Llevándolo, ¿cierto?, a un destino final. Es conducir a una persona o un animal, porque por ejemplo a veces nosotros salimos con el perrito, o en el campo se lleva el caballo o se lleva la yunta de bueyes, qué sé yo. Dice, seguir acompañado hasta un lugar. Ahora, ¿qué es lo que dice él como pastor en cuanto a ser un guía? Es seguir los pasos de alguien. El Señor dice en Juan que el pastor camina y las ovejas lo siguen. Si pudiéramos hacer algo para demostrar cuál es esa figura, se lo voy a hacer con un papel. ¿Okay? Ese era el papel blanco que se me cayó. Lo voy a dibujar, lo voy a tratar de mostrar con un papel. Eso es lo que no les gusta a los camarógrafos, ¿ya? El silencio. Ok. ¿Ven que hago origami? Que soy buena con el origami. Esta es la figura, ¿ya? Un triángulo. El pastor va adelante y las ovejas lo siguen atrás. ¿Ok? Nunca es así.
en el sentido de que el pastor esté al otro lado, o nunca es que el pastor esté acá, nunca es que el pastor esté atrás, sino que es que el pastor va adelante. El pastor no va empujando las ovejas, el pastor va guiando a las ovejas. La figura del pastor que está graficando aquí Jesús es la figura del pastor que ellos tenían en ese tiempo. Y en ese tiempo no habían perros que ayudaban al pastor en su labor. Las ovejas eran cuidadas por el pastor. ¿Cuál es el problema con los perros que se usa en otras latitudes? Es que el perro que ayuda a las labores del pastor, como la oveja a veces se quiere desviar, muchas veces las muerde y les hiere las patitas para que obedezcan. Pero eso causa daño. ¿Ya? En cambio, el pastor, cuando ve una oveja que se desvía, a mí en la iglesia siempre me dicen, hola pastorcita. Entonces hay muchas personas que me dicen, hola pastorcita, entonces yo me imagino ese dibujo animado que sale una niña así con unos rulos, ¿cierto? Y con una varita así y con una rosa, con una cinta rosada, ¿cierto? Bueno, esa varita, hay 2 varas que tiene el pastor. Una de las varas es para el lobo y esa es para pegar, así, ¡pa! ¿Cierto? Y la otra, con el ganchito que se dibuja en los dibujos animados, es para traer a la ovejita de nuevo y que siga la línea, ¿ya? Y la ovejita se va, a veces la ovejita se va una y las otras a veces ni siquiera van mirando, van así como siguiendo nomás. Entonces la trae de nuevo al redil. Entonces la figura del pastor es esta. Nosotros seguimos a nuestro pastor, a nuestro buen pastor. ¿A cuál pastor? Al Señor Jesús, que es el príncipe de los pastores. Entonces nosotros, si Él dice que nosotros escuchamos su voz, entonces, ¿qué digo yo? ¿Qué digo yo? O sea que no ando perdido por el universo, ¿cierto? No ando así como que no sé qué hacer. ¿Por qué? Porque yo escucho su voz. Ahora, la Biblia dice que debemos ser nosotros rápidos para perdonar, pero también habla de ser rápidos para obedecer. Entonces, si yo escucho su voz y Él me está guiando hacia algo, debo ser rápido en eso. ¿Amén? Necesitamos, como creyentes, si hemos puesto toda nuestra confianza en Él, entonces seguirlo, ¿cierto? Ahora, si Él dice que somos sus ovejas y que nosotros escuchamos su voz, entonces no debe ser difícil, porque la Biblia también dice que su carga es ligera y su yugo es fácil, ¿cierto? Entonces no debe ser difícil. Si alguien nos dice que es difícil, entonces está mintiendo, porque para mí Dios es veraz y el hombre mentiroso. Todo lo que sea contrario a lo que está escrito para mí es mentira. Para mí es verdad lo que Él ha dicho. Entonces, si Él dice que Él es mi guía, que Él me quiere conducir, que Él es como un profesor que me orienta, que Él quiere llevarme, que Él quiere acompañarme hacia un lugar, para dejarme en un lugar, entonces yo, como buena oveja, lo sigo, ¿cierto? Y le obedezco. Ahora, debemos entender para poder decir, bueno, entonces, ¿cómo escucho al Señor? Esta voz, ¿dónde está? Debemos entender cómo fuimos hechos nosotros. Entonces el hombre es un ser tripartito. El hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Dios es espíritu y el hombre también es un espíritu. Amén. Entonces el verdadero yo de ustedes y el mío es un espíritu. Ahora, ese espíritu tiene una carcasa que le sirve para vivir aquí en la tierra. Este es nuestro traje terrenal. ¿Cuál? El cuerpo. Y ahí poco podemos hacer más que hacer ejercicio y comer poco, ¿cierto? Pero lo que nos tocó, nos tocó. Algunos salieron rubios, bueno, ahora hay tinturas de pelo, entonces, bueno, hay cosas que se pueden arreglar, hay cirugías estéticas, qué sé yo. Pero en general tenemos ciertos rasgos, color de ojos, color de piel, color de pelo, cierta estatura, cierta contextura. Pero Dios no se refiere a imagen a eso.
Se refiere a en lo que fuimos constituidos, ¿cierto? Y la Biblia habla de que al ser imagen, nosotros también nos conducimos como Él se conduce. Entonces, Él es espíritu y nos hizo a nosotros un espíritu viviente. Para estar en la tierra necesitamos este traje terrenal, cuerpo, pero también tenemos un alma. Y en el alma están las emociones, los recuerdos, tus sentimientos, todo eso. ¿Y cuál es la voz de tu alma? El razonamiento. Allí está este ser tripartito, espíritu, que tiene un alma y que vive en un cuerpo. Primera de Tesalonicenses 5:23 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Somos creados a imagen y semejanza de Dios. Así como es nuestro Padre, así somos nosotros, ¿o no? ¿Ha visto la foto de su padre natural? ¿Sí? Bueno, yo tengo una foto vieja, porque no conocí mucho a mi papá. Entonces ya está como media arrugadita, así como media quebradita. La tengo en mi velador. Ahí. Entonces cada cierto tiempo la abro, así la veo, y digo, me parezco a mi papá. Me parezco a mi papá. Y hay personas que conocen a mi papá y me ven a mí y me dicen, tú te pareces hasta en los gestos con tu papá, igual a tu papá. Y digo, pero si nunca viví con él. Pero aún en los gestos, me dice cómo muevo las manos, los gestos que hago con la cara, cómo como. Hay muchas cosas. Yo soy buena para comer pan, buena para la sopa. Entonces me dice, tu papá es igual a eso. Es increíble la información que se transmite de padre a hijo y nosotros la podemos ver, ¿cierto?, a diario. Hay cosas que nosotros quisiéramos que nuestros hijos no sacaran de nosotros, ¿cierto? Pero ahí están. Lo bueno es que el ADN de Dios es bueno. Y que Él puso ese ADN en nosotros, en el espíritu. Él puso su espíritu en nosotros. Entonces el hombre tiene un espíritu, pero además de tener ese espíritu, muchas personas, ¿cierto?, no tienen la vida de Dios en él. Cuando tú naces de nuevo, cuando tú has recibido a Jesucristo, la vida de Dios viene a morar en ti. ¿Cómo? A través del Espíritu Santo. Viene tu carga genética. Viene lo que Dios es. La gloria de Dios reside en ti. Tú dices, ¿dónde estás que no la veo? Dentro de ti. Dentro de ti. Entonces, este hombre interior es el verdadero hombre o mujer, ¿cierto? Hay un hombre interior. Segunda de Corintios 4:6. Segunda de Corintios 4:6. Echo de menos la música porque la animaba un poco. ¿Sí? Están todos muy callados hoy día. Vamos a tener que decir al vecino que ponga la música de nuevo. Segunda de Corintios 4:6. O ustedes quedaron muy cansados del fin de semana. Después me van a contar entonces todo lo que hicieron. Segunda de Corintios 4:16 dice, por tanto, no desmayamos, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Hay un hombre interior. Mujeres, tenemos esperanza. No dependemos de las cremas. Hay una mujer interior que se renueva y que cada vez es más vital y más joven. Y eso se refleja en el exterior. No solamente con que no tengamos arrugas, sino que tenemos la vida de Dios manifestada cada vez más en lo externo, a través del alma renovada. Pero el hombre exterior se va desgastando, no el interior. ¿Cuál es la gloria de los jóvenes? Su fuerza, ¿cierto? ¿Cuántos tienen más de 40 aquí? ¿Quisiéramos tener la fuerza de los 15? Por supuesto que sí. ¿Pero con lo que sabemos ahora? Sí. Porque la gloria del hombre mayor es su sabiduría. Entonces, debemos comprender que somos, cómo fuimos hechos. Este hombre interior, dice que Pedro
en Primera de Pedro 3 y 4, dice que, lo dice así, dice, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos y de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. ¿Qué está diciendo él? ¿Que no te peines y que no te arregles? No, por favor, no está diciendo eso. Por favor, háganlo, ¿ya? Sobre todo los hombres, háganlo. ¿Ya? ¿Qué está diciendo aquí la Escritura? Está diciendo que no le demos más importancia a lo exterior, sino que le demos mayor importancia a lo interior, que donde pongamos nuestro mayor esfuerzo sea en este hombre interior. Eso es lo único que está diciendo Pedro. No está diciendo que le gustan las mujeres chasconas y que no se arreglan. No, no está diciendo eso. Está diciendo que si tú te vas a esforzar en algo, es en ese hombre interior. ¿Y qué dice? ¿Qué es lo que Dios más estima? Dice, un espíritu afable y apacible. Me gusta una escritura que dice que Jesús dice, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Manso, no menso, ¿ya? Manso, no menso. Porque algunos creyentes creen que el ser manso significa aguantar cualquier cosa. No, manso, no menso. Entonces, tenemos un hombre interior. A la Biblia habla que ese hombre, también lo dice así, el del corazón. Entonces, nosotros es ahí donde tenemos que hincar el diente, en conocer este hombre interior, donde está la naturaleza de Dios en él. Nosotros tenemos la naturaleza de Dios en nosotros. Ahora, cuando nosotros estábamos alejados de Dios, cuando no sabíamos nada de Él, obviamente dice la Biblia que estábamos apartados, estábamos lejos de Dios, ¿ya? Y eso significa muerte, significa separación. Entonces nosotros estábamos muertos para Dios. Cuando hemos recibido al Señor y la vida de Él a través del Espíritu Santo, entonces ahora estamos vivos para Él. Esto es lo que se trató de graficar en Ezequiel 36, el 26 y 27, cuando Dios comenzó a hablar de lo que iba a hacer con nosotros. Dice, os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Está hablando de nosotros, ¿cierto? Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Él está diciendo que va a ser una obra maravillosa que nunca antes el mundo conoció, que era que Él vendría a cambiar el corazón del hombre y a morar en él. Eso es algo que ninguna persona de la tierra antes pensaba que podía ser hecho. Y Él comenzó a hablar esto y se cumple en nuestros tiempos. En el Antiguo Testamento y en las escrituras que nosotros vemos, nadie había nacido de nuevo, nadie tenía la naturaleza de Dios en su espíritu, nadie, ninguno. Solamente el Espíritu Santo venía sobre los profetas y era algo así como un traje, sobre profetas, sobre reyes y sobre sacerdotes. De hecho, ni siquiera el sacerdote sabía muy bien la voluntad de Dios, sino que a través de las escrituras solamente. Sino que ellos tenían el efod, que era un cuadradito con las piedras, y ellos ahí abajito tenían el urín y el tumín, ya que eran como unos dados, eran unas piedras. Entonces cuando alguien le venía a preguntar, pucha, ¿será que Dios quiere que haga esto? Entonces ellos sacaban el urín y el tumín y los tiraban así. Y decían, Dios dice que sí, Dios dice que no. Cuando alguien quería saber qué es lo que Dios decía, iban al profeta, que también le llamaban en el Antiguo Testamento el vidente. Era el único que podía decirnos nosotros cuál era la voluntad de Dios. ¿Se acuerdan cuando a Saúl se le perdieron unas asnas, parece que eran? ¿Sí? Y querían ir a consultar a Samuel, al vidente. ¿Dónde estaban las asnas? Porque no las encontraban por ningún lado. ¿Ya? Entonces, no, en el Antiguo Testamento ni siquiera ellos llegaban a imaginar que Dios podía vivir dentro de ellos.
sea, lo que nosotros tenemos ahora es fantástico. Lo que nosotros tenemos ahora es maravilloso. Lo que Jesús logró para nosotros es espectacular. Y nosotros a veces vivimos como si eso no estuviese. No lo tomamos en cuenta. Esta naturaleza, este ADN que Dios puso en nosotros, su espíritu en nosotros. Dice, y haré que andéis en mis caminos, en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongas por obra. O sea, más encima que soy su oveja, que escucho su voz, lo tengo a Él en mí, que me ayuda a cumplir su voluntad. Eso es algo que antes ni siquiera era soñado. Juan 1, 12, 13 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Dice, los cuales no son engendrados de carne, ni de voluntad de carne, ni de la voluntad de varón, sino de Dios. Se nos ha dado un tremendo título, hijos de Dios. Antes la gente decía, siervos de Dios. Le llamaban el pueblo de Dios, ¿cierto? Pero hijos, habla de otro estatus. ¿Se acuerdan cuando Abraham hablaba con el Señor y le dijo, ¿cómo me va a heredar un damaseno? ¿Cómo me va a heredar mi siervo? Yo quiero que me herede un hijo, porque es otra cosa, ¿cierto? Tú puedes tener muchos amigos, mucha gente cercana, pero tu hijo es tu hijo, ¿cierto? O hija, ¿cierto? Tu hijo es tu hijo. Y tú, como les dije antes, tú te ves reflejado en él, en muchas cosas, porque ves ese ADN, cómo se traspasó. Juan 3, 6, 7 dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. En este tiempo que Dios ha dispuesto para que nosotros estemos aquí en la tierra, Él dispuso que nazcamos de nuevo y que tomemos su naturaleza en nosotros. Ahora, ¿lo tenemos claro ya? Disculpen que vaya paso a paso, pero tenemos que poner una base para esto. Entonces, tenemos claro que nosotros, lo que hemos creído en el Señor, se nos dio un poder de ser llamados hijos de Dios. Que al momento que nacimos de nuevo, el Espíritu Santo vino a morar en nosotros. Aprendimos la semana pasada que además de eso, con el Espíritu Santo Él trae el amor de Dios, trae el fruto de Él, ¿cierto? Y trae esa semilla que pone en nosotros. Su naturaleza, la vida de Él está en nosotros. Ahora, tenemos que entender que cuando nosotros nacemos de nuevo, ¿cierto? Entonces pasamos a ser seres espirituales o, como dice la Escritura, neumáticos. Ahora, yo no le estoy diciendo Michelin al hermano, ¿ya? Lo que yo estoy diciendo es que pasamos de un estado a otro estado. La Biblia habla del hombre natural, que es aquel que no ha recibido a Cristo. Y lo habla en 1 Corintios 2:14. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Dice, y no las puede entender, porque se tienen que entender espiritualmente. Entonces hay cosas que tú les quieres hablar a ellos y ellos te dicen, me estás hablando chino. No entiendo qué me estás hablando. Yo he visto también gente que ha nacido de nuevo y que después se junta como con sus amistades, se encuentra con amistades de mucho antes y ahora encuentra que ellos hablan chino. Eso también se da, porque cambió la naturaleza. Pero tú tratas a veces, me dijeron que ya no usara más este dicho, así que no le pidamos pera al olmo, ¿cierto? Tengo un hermano que me dijo que iba a empezar a hacer una protesta aquí con respecto a ese dicho, porque su apellido es Olmos. Entonces, pero de repente queremos y nos relacionamos con personas y nosotros decimos, me gustaría que esta persona reaccionara de otra forma. Pero, ¿por qué va a reaccionar de otra forma si es la única forma que sabe? Y es lo que en su naturaleza le da, ¿cierto? Entonces, es como es nomás. ¿Quién puede causar ahí el cambio?
la palabra de Dios predicada. Por eso es tan importante la predicación del Evangelio. La palabra de Dios predicada, porque dice que el Espíritu Santo convence de pecado al mundo. Y esa persona no conoce a Dios, está separado de Dios, y el Espíritu Santo lo puede convencer ¿de qué? De que Jesucristo es el Señor. Ese es el convencimiento. No de que Él está en pecado en el sentido de que es un pecador en cuanto a las cosas que hace, sino que su naturaleza está alejada de la naturaleza de Dios y que hay un camino para Él y hay un Salvador para Él, hay un mediador para Él que es Jesucristo, hombre. ¿Cierto? Entonces, eso puede cambiar esta naturaleza del hombre natural. Ahora, existe el hombre espiritual, ya les dije, los neumáticos, ¿ya? Entonces, ahora ya no somos tomates, somos neumáticos. Dios mío, si no, nos graban esta pura parte en la televisión van a decir, ¿qué tipo de secta es esta? Que somos tomate y neumáticos. Bueno, el hombre nacido de nuevo puede tener dos estados. Uno es el hombre carnal, aquel que recibe a Cristo, ¿cierto? Pero no ha crecido espiritualmente, sino que se conduce su vida como lo hacía antes. Tiene así como unas pinceladas de creyente. Yo le llamo medio tostado. No está tostado entero, está medio tostado nomás. Y eso aparece en 1 Corintios 3, del 1 al 3. Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Entonces aquí dice, bueno, ¿cómo sé si soy carnal o no soy carnal? Dice, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales si andáis como hombres? O sea, si andamos preocupados de cosas pequeñas, y eso envidia, ¿cierto? Cosas de la carne. Entonces, no somos nosotros, no podemos decir que somos maduros. Entonces, Pablo dice aquí, de hecho, Pablo los trata duramente y les habla fuerte, porque le dice, yo quisiera tener otro tipo de conversación con ustedes, pero no la soportan, no les puedo enseñar más allá, porque andan preocupados de otras cosas. Pero la Biblia habla de nosotros, ¿cierto? Todos nosotros, toda generación de fe. Dice que también hay hombres espirituales. Dice que es aquel que recibe a Cristo y su vida es dirigida por el Espíritu de Dios. 1 Corintios 2, 15 al 16. Dice, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente de Cristo? ¿Quién le instruirá? Déjenme seguir con el versículo. Acá. Dice, porque más nosotros tenemos la mente de Cristo. Pablo escribe a los corintios de cierta manera que no es la misma que le escribe a los efesios o a los colosenses. ¿Por qué? Porque Pablo tiene que poner en orden a los corintios porque ellos estaban teniendo problemas de celos, contiendas, tenían problemas entre ellos, peleas, andaban preocupados de que este me miró, de que este no me miró, que me dijo, que no me dijo, y un montón de cosas. En cambio, a los efesios le habla doctrina. Y al final les dice, si alguien roba, no robe más. Y así los corrige en algunas cosas, ¿cierto? Pero a los corintios les tiene que poner en orden las reuniones de la iglesia, cómo tratar con esto. Y les dice, algunos dicen son de Apolo, ¿cierto? Otros de Pablo, otros de Pedro. Y andan preocupados de eso. Si Cristo es uno, ¿cierto? Entonces, existen actualmente, no en generación de fe, como les dije delante, sino que en el cuerpo de Cristo, creyentes carnales y creyentes espirituales. Ahora, yo no quiero que cuando salgan de aquí le digan, hola carnal, ¿cierto? O sea, chao carnal, no. Que hablemos en fe, ¿ok? Entonces, no los desnudemos, por favor, delante de todos. Si tenemos más información, guardemos esa información en privado, ¿ya? Pero la Biblia nos habla de que
esto que Dios tiene para nosotros es importante. Nosotros debemos caminar como creyentes maduros. Lo que dice en Romanos, dice que los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios, está hablando de creyentes maduros. Creyentes que no son llevados por vientos de doctrina, creyentes que no son llevados o no son movidos por las circunstancias, creyentes que son capaces de sobreponerse a las emociones. Porque ustedes ya llevan muchos años conmigo y ustedes, los que ya me conocen durante ese tiempo, dicen, la pastora siempre en todas sus prédicas hay cosas que repite constantemente, que son transversales a todo esto. ¿Por qué? Porque yo veo que son importantes en la vida de un creyente. Y es parte de lo que Dios me dijo que tenía que hacer como pastor. Entonces, nosotros tenemos que aprender a que la voz de Dios para nosotros sea lo primero. Y todo razonamiento, todo pensamiento, todo lo que se escape, o sea, o se aleje de la voluntad de Dios, nosotros la ponemos bajo la palabra. Entonces, si nosotros, Dios, si no nos hubiese querido con emociones, nos habría hecho sin emociones, definitivamente. Pero la Biblia nos muestra a Jesús regocijándose, nos muestra a Jesús llorando, nos muestra a un Jesús con emociones, pero nunca las emociones tomaban el control de Él. Nunca lo llevaban a tomar decisiones. Nunca tomaba decisiones guiado por esas emociones. Incluso cuando supo que su amigo se murió, Él esperó. ¿Es difícil o no? Cuando tenemos una pérdida de alguien querido. Él era su amigo querido y él había tenido esa pérdida, Lázaro. Pero él escuchó al Señor y el Señor le dijo, espera. Y él dijo, voy a esperar 3 días. Entonces los discípulos se tiraban el pelo, así como, se murió tu amigo, ¡corre! No, Dios tiene 2 velocidades, lento y más lento. Los torbellinos y los huracanes, no. Dios, lento y más lento. Paso a paso, paso a paso. Entonces, él, un hombre guiado por Dios, buscó dentro de él, no es tiempo de ir todavía, debo esperar. Ahora, yo si hubiese sido discípulo en ese tiempo también le había dicho, corre. Pero ahora, en mi vida, yo he aprendido cosas. Por ejemplo, el pastor Juan Carlos hizo su primer viaje fuera de Chile como pastor, ¿cierto? Viajó a Lima, era muy importante, y durante ese tiempo teníamos un hermano que estaba muy enfermo, que él ya había decidido partir con el Señor, y ya estaba ya como en sus últimos días. Juan Carlos oraba para él poder alcanzar a llegar, ¿cierto? Porque este viaje ya estaba planificado de mucho antes. Entonces habló con la familia le dijo, pastor, vaya. Y él dijo, ok, voy. Fuimos, o sea, él fue, yo me quedé, y en esos días, estoy el día domingo en la iglesia predicando, terminó la reunión, y me fui, me acuerdo, a pegar la pera a la casa de mi suegra, que entre paréntesis ahora está en Los Ángeles viendo un hermano de ella, y estaba almorzando y recibo una llamada telefónica. Y era mi tío. Me dice, hija, digo, sí, tío, ¿está bien? Sí. ¿Ese está bien? Es como, ¿estás sentada? Así como, entonces, sí, tío, ¿está bien? Estoy bien. Me dijo, se murió tu abuelo. Entonces yo me puse a llorar, obvio, ¿cierto? Me puse a llorar, se me cayeron mis lágrimas, gracias, tío, por avisarme, qué sé yo, cómo lo van a hacer, cuándo se murió y todo, y me dice, van a hacer los funerales tal día y todo, y dije, ya, tío, gracias, yo voy a ver cómo lo hago. Entonces, estaba mi suegra ahí, y me ve llorar, y me dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Entonces yo le digo, Juan Carlos está bien. Juan Carlos está bien. Entonces, porque obviamente,
ella se va a preocupar como madre. Entonces, luego ya que pude tomar aliento, le digo, mi abuelo murió. Entonces, don Valentín estaba ahí, me dice, Claudia, si quieres yo te llevo al norte, te acompañamos, vamos allá al norte a ver a tu familia, y no te preocupes, Juan Carlos no está, pero estamos nosotros. Entonces yo le digo, gracias, voy a orar. Entonces yo ahí cerré mis ojos y empecé a buscar del Señor y dije, no voy. Entonces los dos me quedaron mirando así como, pero Claudia, está abuelo. Le dije, no voy, tengo que quedarme. Yo lo único que sé es que tengo que quedarme. Mi abuelo ya se murió, ya está con él. Yo espero que esté con el Señor, pero ya lo que queda es su cuerpo y no tengo nada más que hacer ahí. Además que por la situación familiar, todo el Señor me dijo, no. Ok, no fui. A los 3 días falleció este hermano. Si yo hubiese estado en el norte, no habría alcanzado a estar aquí para ellos. Y yo en ese momento era su pastor. Y tenía que estar. Entonces, me quedé. Estuve con ellos. Yo le dije, Pastor Guillermo, predique usted porque aquí lo velamos, ¿cierto? Entonces le dije, Pastor Guillermo, yo siempre me apoyo en él. Él para mí es un muy buen apoyo. Entonces le digo, Pastor, ayúdeme en esto. Él siempre dispuesto, sí, pastora, lo que usted necesite, ya, predique usted. Y él estaba listo. Y la familia se acerca a mí y me dice, Pastora, predique usted, por favor, en este servicio. Y yo así como, no, tienen que entenderme, yo no lo había hecho antes. ¿Ya? Era la primera vez que, y estaba sin mi Superman al lado, ¿cierto? Entonces digo, sí, yo lo hago. Entonces le dije, ya, pastor, distribuyamos, mire, usted predica en este, pero en este me pidieron que lo hiciera yo. Ya, y lo hice. Gloria a Dios, salió todo bien, la gente recepcionó, mucha gente no creyente recepcionó todo bien y todo se hizo de acuerdo a la voluntad de nuestro hermano que fue antes de fallecer. Él nos pidió hacer ciertas cosas y todo salió de acuerdo a lo que Él nos pidió. Y gloria a Dios. Gracias, Señor, por la familia, todo en paz y todo bien. Entonces, pero si yo hubiese dejado que las emociones tomaran el volante en ese momento, capaz que yo, como soy yo, le habría dicho, don Valentín, ¿sabe qué? No se preocupe, yo tomo un bus y voy sola. ¿Ya? Y lo habría hecho. Pero esperar. Entonces, no se enoje conmigo cuando yo les recuerdo una y otra vez, las emociones son un buen siervo, pero un mal jefe. No podemos tomar decisiones basados en las emociones, ni cuando estamos muy contentos porque nos comprometemos a todo. ¿Quieren ayudar? ¡Sí! ¿Quieren hacer esto? ¡Sí! Y después, pero yo tenía este compromiso, tenía esto otro. Y los chilenos somos re malos para avisar, ¿cierto? Entonces no avisamos, sino que decimos, después uno llama para confirmar y dice, sí, claro, sí, yo voy a estar ahí. Pero después no aparecen, ¿cierto? Entonces, ¿les gustaría que un domingo yo no aparezca sin avisar? Aquí las mujeres se tirarían el pelo, así ¿qué hacemos? Ponemos a Ricardo a predicar, ¿cierto? Entonces, ¿qué lo haría bien? Lo haría bien. Pero, o de repente estamos muy enojados, tenemos una pelea, una discusión matrimonial y todo eso, me voy de la casa, me divorcio, ¿cierto? Decisiones tomadas en momentos con las emociones ahí. Entonces, cuando a mí alguien alguna vez, yo he visto una película que esas cosas pasan, o he escuchado por ahí las discusiones de mis vecinos y cosas así, y han dicho, me voy de la casa, voy y digo que se vaya. Después van a dar 3 pasos, va a bajar, ¿cierto? Y van a decir, qué tontera hice, ¿cierto? Entonces, yo digo, ¿qué es lo que quiero graficar con esto? No estoy diciendo que esto pase en mi hogar, dulce hogar, jamás. ¿Ya? ¿Qué estoy diciendo yo? Estoy diciendo que cuando yo veo a una persona, sea cual sea, que está con sus emociones así, lo que diga no tiene validez. Porque sé que se va a arrepentir.
de todo lo que dijo. Entonces, ya está enojado, ya. No, ya están acelerados, ya no, ya listo. Sí, bueno, ya, ok, nos vemos después. Y yo hago lo mío. Sea quien sea. Si usted viene a mí así como, pastora, yo lo voy a mirar y decir, bueno, hermano, sí, hermano, ok, hermano, hasta luego, hermano. Que le vaya bien, hermano. Una vez me gritonearon por teléfono, una persona, un varón, le traté de hablar y caché que no quería hablar. Entonces, sí, bueno, que le vaya bien, hasta luego. Es como tratar de conversar con un curado, ¿cierto? ¿Ha tratado de conversar con un curado? ¿Hacerlo entender algo? Como ándate para la casa, no manejes con trago, alguna cosa así. No se puede. No se puede. Entonces, ¿qué hay que dejar? Déjelo botado y no tírale una frazada encima y se acabó. ¿Cierto? Al otro día se dará cuenta de lo que hizo. Ahora, si está en la calle, bueno, tírelo de un pie para adentro, por último. ¿Ya? Pero no lo deje en la calle. Pero uno no puede. ¿Por qué? Porque está todo así fuera de su lugar. Entonces, un creyente espiritual puede que se enoje, por supuesto que sí. Pero, rápidamente, lo que aprendimos la semana pasada, dominio propio, incratea, ¿cierto? Lo de adentro, a lo de afuera, cálmate. Eres un creyente. Oye, esas palabras no te corresponden a ti. Los creyentes no hablan de esa manera. Entonces, ¿tú recuerdas quién eres? ¿La justicia de Dios dirá estas palabrotas? No. La justicia de Dios, cuando se enoja, dirá estas cosas. El otro día me hicieron un análisis en la casa. Me dijeron que desde que yo estaba manejando, me había puesto más agresiva. ¿Ya? Y yo les dije, lo que pasa es que antes lo pensaba, pero ahora lo hablo. Porque, pues digo, ¿cómo este hombre se estaciona aquí, a menos de tantos metros de la esquina, sobre un paso de peatones? Y la otra vez me reía porque estaba afuera del colegio de la Nati, esperándola, y veo un auto que llega así, y se estaciona frente al paradero de buses. Y deja a alguien. Y después dije, ¿cómo se le ocurre ese auto? Y miro y era una hermana. Entonces dice así como, mejor no digo nada. Pero la Nati, Bastián y Juan Carlos me decían, Claudia, estás más agresiva. Entonces yo le decía, no, estoy hablando, cosa que también es bueno, ¿cierto? También es bueno hablar. Entonces, o si no digo, oye, no señalizó, tiene que señalizar. Entonces, nosotros como creyentes respetamos las normas de tránsito, ¿o no, Fred? Sí, respetamos la velocidad máxima, respetamos dónde virar y dónde no virar, respetamos los pases de peatones, estamos atentos a las condiciones del tránsito. Ya, eso es un recordatorio así nomás, una cosa así nomás que se me ocurrió de repente que no hay creyentes aquí que anden a más de 120 kilómetros por hora en la carretera, ¿cierto? Jamás. Dios nos guarde de ese tipo de hombres o mujeres, de encontrarnos con ellos en la carretera, porque son asesinos al volante. Asesinos al volante. No solamente para matarse ellos, sino que a todo el resto que se les cruce. Entonces, es terrible. Y los creyentes, nosotros... ¿Qué? ¿Viste? Me puse agresiva. Entonces, por si acaso, nomás les paso el aviso que hay leyes de tránsito, y hay cosas que son para respetarlas. Ustedes saben que hay ciertos países que la gente toda cruza en el paso peatonal, y si hay gente que cruza por el medio de la calle, que yo muchas veces soy una de esas, no puedo decir que no, los otros le gritan y los retan. ¿Y saben por qué los retan? No porque no venga ningún auto y puedan cruzar, sino que les gritan porque son un mal ejemplo para los niños. Y los niños aprenden por el ejemplo. Y si ven a su padre que no respeta las leyes del tránsito, si ven a su padre, a su madre, que pasa con las luces que no corresponden y cosas así, ese es el ejemplo que le estamos dando a los niños que van con nosotros en el auto, o los que no son nuestros hijos, pero que están ahí mirando.
Entonces, es exactamente lo mismo, ¿cierto? Es como el chiste, ¿cierto? Que el papá le toca en la puerta y le manda al niño y el niño dice, es tal y tal. Entonces el papá le dice, dile que no estoy, ¿cierto? Y el niño va y le dice, mi papá dice que no está. No sé, esos son los ejemplos que damos. Pero eso no ocurre aquí. No, para nada, para nada. Somos muy respetuosos. Entonces, no vamos más allá de 60 en área urbana. Entonces, somos respetuosos, somos gente de fe, gente de la palabra, gente íntegra, que hacemos las cosas correctas cuando nadie nos ve. Esa es una persona íntegra. No es una persona que hace las cosas bien cuando todos te están mirando para que te aplaudan. No, es una persona que hace las cosas bien cuando nadie te ve. Ok, Claudia Flores. Ahora, es que la música me animó y me puso agresiva. Santiago 1:21 dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Puede salvar sus vidas, ¿cierto? La Biblia también nos habla en 1 Corintios 14:14. Dice, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Estamos hablando del ser tripartito, ¿cierto? Para volver al tema. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma del espíritu. ¿Qué pasa con esto? Muchas veces nosotros tenemos cosas en nosotros, hablemosle, ¿cierto? Hablemos de que cosas que no entendemos bien si tienen que ver con nuestra mente, con nuestra alma, o es Dios que esto nos está hablando sobre ciertas cosas. Entonces lo único que puede dividir y que puede decir esto es Dios y esto no, es la palabra. Por eso que una persona guiada por el Espíritu es una persona de la palabra. ¿Por qué? Porque es la forma primaria en que te habla Dios. En la primera, bueno, me estoy adelantando un poquito, pero es la forma primaria en que te habla Dios. Dios te habla a través de la palabra. Muchas personas quieren que Dios les hable, que les hable, que les hable, pero no siguen lo que está escrito. Entonces, ¿para qué te va a hablar otra cosa si no sigue lo que está escrito? ¿Cierto? Entonces, es la forma primaria en que Dios te habla. Pero también la Biblia habla de que cuando tenemos esto, lo único que corta y que separa esto y que discierne, esto es Dios, esto no es Dios, es la palabra. Y no sé, yo creo que a usted le ha pasado 1000 veces, que de repente está ahí así como cavilando, pensando en algo, y de repente dentro de usted aflora un versículo bíblico. Y el Señor le recuerda. Y uno dice, esto es Dios. ¿Cierto? Eso es. Así, simple. El ser guiado es simple. Lo que pasa es que es sobrenatural, pero no es espectacular. Y a veces las personas quieren lo espectacular y no ven lo sobrenatural en su vida. Y eso les pasa a ustedes día a día. Y a lo mejor ni siquiera se habían dado cuenta que era Dios hablándoles, guiándolos y diciéndoles, no, esto déjalo, esto es lo mío. Sigamos. Romanos 12:2. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esa es lo que nosotros debemos hacer con nuestra alma, renovar el entendimiento. ¿Qué significa? Comenzar a pensar como Dios piensa. Amén. Esta semana lo vamos a dejar hasta aquí, porque ya con las leyes del tránsito los dejé listo, ¿cierto? Entonces, la próxima semana vamos a seguir viendo cómo ser guiados por el Espíritu Santo. Hemos puesto ya ciertas bases y ahora podemos entonces seguir más adelante con el tema. Amén.